Hoy vamos a estar hablando de trastornos del equilibrio ácido-base, sobre todo de la parte respiratoria. Vamos a hablar un poquito, como ustedes saben, la regulación del equilibrio ácido-base está dado principalmente por tres sustancias: el dióxido de carbono, el bicarbonato y los hidrogeniones. El dióxido de carbono sabemos que sale en el aire expirado. Los hidrogeniones se forman en el metabolismo y el bicarbonato sobre todo es formado a nivel renal, hepático y digestivo. Pero el que más nos ayuda cuando tenemos que regular el equilibrio ácido-base es el riñón con respecto al bicarbonato. Algunos conceptos que tenemos que tener dentro de lo que es el equilibrio ácido-base son el concepto de ácido y base, por supuesto, que es una sustancia que libera o capta iones de hidrógeno; la acidemia y la alcalemia, que es el pH por debajo o por encima de los límites normales; la acidosis y la alcalosis, que ya son situaciones que producen un cambio en el equilibrio de los ácidos o bases con o sin alteración del pH. Y el pH, que ustedes saben, es el potencial de concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. En este caso, nosotros vamos a estar hablando de la sangre. Recordarán que el pH normal de la sangre es de 7,35 a 7,45. Cuando tenemos menos de ese valor, estamos ante una acidosis, y cuando tenemos más de 7,45, estamos ante una alcalosis. Y otra vez, entonces, recordando un poquito otra vez, decimos que cuando el pH está disminuido, como dijimos hace un rato, tenemos una acidosis, y cuando está aumentado, una alcalosis. Dependiendo de cuál de los componentes de nuestro medio interno está alterado, si es, por ejemplo, el bicarbonato, vamos a hablar de algo metabólico, ya sea acidosis o alcalosis. Y si es el dióxido de carbono el que está aumentado, vamos a hablar de una acidosis respiratoria. Entonces, recordar que el bicarbonato es el que se encarga o el que está comprometido en el caso de los problemas metabólicos, y el dióxido de carbono en el caso de los problemas respiratorios. Cuando hablamos de una alcalosis, si el bicarbonato está aumentado, va a ser una alcalosis metabólica, y cuando el dióxido de carbono está disminuido, vamos a estar hablando de una alcalosis respiratoria. Enfocándonos en la problemática de la acidosis respiratoria, podemos decir que es un desorden ácido-base primario en el cual el dióxido de carbono se encuentra por encima de lo que uno espera. El valor normal del dióxido de carbono sería, si ustedes recuerdan, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y hablamos en este caso de una acidosis cuando tenemos más de 45 milímetros de mercurio y un pH menos de 7,35. Esta acidosis puede estar compensada gracias a quién, a nuestro amigo el bicarbonato. Y esto otra vez puede ser agudo o crónico, el tipo de compensación. El agudo nos lleva 10 minutos con un máximo de 30 miliequivalentes por litro, y el crónico de 72 a 96 con un máximo de 45 miliequivalentes por litro. Es lo que podemos llegar a compensar. Entonces, en el caso de una acidosis respiratoria o la acidosis respiratoria crónica tiene una forma de compensación que suele ser una respuesta más lenta, que tarda días, inclusive una semana o 15, en alcanzar su máximo, para 3 a 4 días para alcanzar el máximo de compensación cuando es algo crónico.
¿Y qué es lo que pasa? Cómo puede el aumento del CO2, ¿verdad? Aumento de la producción de, eh, de cuerpos que aumentan la osmolaridad, por ejemplo, cuerpos cetónicos, ¿verdad? O el aumento de la secreción, esto lleva al aumento de la secreción de hidrogeniones, ¿verdad? Todo esto lleva a que a la producción de un aumento del bicarbonato. Este cruza la membrana vasolateral a nivel renal y entra en la circulación, aumentando así el bicarbonato plasmático. Esto hace que se reabsorba más sodio y se intercambie por protones de hidrógeno y menos cloruro, disminuyendo entonces el cloruro plasmático. Todo esto con aumento de la producción de amoníaco, ¿verdad? O sea, entonces, si yo tengo un problema o falla respiratoria, ¿qué va a pasar? No voy a poder eliminar todo el dióxido de carbono que tengo que eliminar por la hematosis, ¿verdad? Entonces, esto va a producir una acidosis y a la larga, esto gracias a nuestro riñón va a poder compensarse como con un aumento de la secreción de hidrogeniones de amoníaco, aumentando así el bicarbonato en plasma y aumentando también la excreción de amonio por la orina. Generalmente la causa de una acidosis respiratoria casi siempre es un problema pulmonar o una inadecuada ventilación alveolar. Puede ser un problema a nivel alveolar, un problema a nivel de las vías aéreas, pero siempre es respiratorio o un problema de los músculos respiratorios, ¿verdad? Una inadecuada ventilación alveolar suele verse cuando hay una depresión del sistema nervioso central y esto produce a su vez una depresión de los centros respiratorios. ¿Cuándo podemos tener eso? Cuando una persona consume sedantes, opioides, anestésicos, nos puede llevar a una depresión del sistema nervioso central. Entonces baja la frecuencia respiratoria de esa persona y empieza a acumular o a retener, como nosotros decimos, dióxido de carbono. También se puede ver esto en un paciente con un accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, pacientes con hipoventilación por obesidad, el síndrome de Pickwick. Esto también se ve en la apnea del sueño, ¿verdad? Cuando uno es muy gordito, tiene ese problema de que no se acuesta boca arriba y no puede sacar todo el aire, por ejemplo. Poliomielitis, tétano, que son enfermedades, ¿verdad?, que nos dificultan la respiración. Alteraciones neuromusculares, por ejemplo, el Guillain-Barré, miastenia gravis, intoxicación por tóxicos como organofosforados o picadura de víboras que nos pueden intoxicar, miopatías, problemas de los músculos. Entonces la persona no tiene fuerza para sacar todo el aire y empieza a retener dióxido de carbono. Otro también puede ser defecto en la pared de las costillas o en los pulmones, como que, por ejemplo, un paciente politraumatizado que tiene un neumotórax o un paciente que está con una parálisis diafragmática, un paciente que tiene fracturas de costillas, ¿verdad?, lesiones del tórax, deformidades del tórax como la cifoescoliosis, pacientes con neumonías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el representante número 1 de los pacientes que llegan con una acidosis respiratoria, el distrés respiratorio que se suele ver en un paciente que tiene un problema importante pulmonar y el edema agudo de pulmón que solemos ver en los pacientes con una insuficiencia cardíaca o una crisis hipertensiva que no se está controlando. Otras alteraciones pueden ser, por ejemplo, alteraciones de la vía aérea, como ser obstrucción de las vías aéreas altas, los pacientes que están con una laringitis o con un laringoespasmo, pacientes con broncoespasmo, esto se ve en los asmáticos. Ustedes saben que el asmático del broncoespasmo, ¿cómo se manifiesta? Con la sibilancia.
También pacientes con una inadecuada ventilación mecánica, o sea, que tienen inestabilidad de la pared y no pueden respirar bien. Otras causas, otras causas suelen ser la sobreproducción de dióxido de carbono cuando tenemos desórdenes hipercatabólicos o, por ejemplo, hipertermia maligna. No suele ser frecuente, pero podría darse. O cuando tenemos un incremento de la fracción inspirada de CO2, reinspiración de dióxido de carbono expirado, adición al dióxido de carbono al gas inspirado, insuflación de CO2 dentro de la cavidad corporal. Esto se suele ver, por ejemplo, se usa cuando uno hace una videolaparoscopía, una laparoscopía una videolaparoscopía, una CBL, para una extracción de vesícula, por ejemplo. Se usa mucho ahora. ¿Y qué es lo que uno insufla? Insufla CO2. Ese es el aire que uno mete para poder hacer la cirugía, para poder hacer un vacío y poder entrar y trabajar tranquilo, ¿verdad? Bueno, la PCO2 es el balance entre la causa primaria y la estimulación respiratoria. Porque si aumenta la PCO2, ¿qué va a pasar? Va a estimular a nuestro centro respiratorio para que el paciente empiece a respirar más rápido. Entonces, un potente estimulante de la ventilación alveolar, por lo que se corregirá rápidamente la acidosis a menos que haya un factor perturbador que mantenga la hipoventilación, como que por ejemplo, el paciente asmático que está con una broncoconstricción y aunque uno empiece a respirar más rápido, no se corrige. O si estás con una fractura de 4 o 5 costillas, aunque vos respires más rápido, no va a poder corregirse porque tus respiraciones no van a ser profundas debido al dolor que te causa la fractura de las costillas. La PCO2 extremadamente alta tiene efectos anestésicos directos sobre el sistema nervioso central y la ventilación alveolar. O sea, sería que deprime nuestro sistema nervioso central con pérdida de la protección de la vía aérea. Esto, por ejemplo, pasa, por darle un ejemplo, las personas que en invierno usan el brasero encendido en la pieza cerrada para calentar el ambiente y después tenemos la triste noticia de que una o dos personas o una familia fallece por intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Porque el dióxido y el monóxido son depresores importantes del sistema nervioso central. Hay efectos metabólicos, depresión del metabolismo intracelular. El CO2 atraviesa fácilmente las barreras lipídicas produciendo una acidosis intracelular, una estimulación de la ventilación vía quimiorreceptores central y periféricos, vasodilatación cerebral con aumento del flujo sanguíneo cerebral y aumento de la presión intracraneal, estimulación del sistema nervioso simpático con taquicardia, vasoconstricción periférica, sudoración. También podemos tener vasodilatación periférica. La persona está rubicunda, sus cachetes están rojos, ¿verdad? Y a nivel cerebral vamos a tener dolor de cabeza, confusión, deterioro en el estado de conciencia y también contribuyen la hipoxemia y un efecto anestésico importante o depresor importante, sobre todo cuando nuestra PCO2 está más de 100 milímetros de mercurio, aumenta la presión intracraneal. Efectos cardiovasculares, vamos a tener, como les dije, la piel roja, rosada, sudorosa, pacientes taquicárdicos. Podemos encontrar arritmias, especialmente con hipoxemia y en ausencia de simpáticos miméticos. Y una cosa que es importante recordar es que si la PCO2 es más de 90 milímetros de mercurio, es incompatible con la vida. Cuando es una cosa muy crónica, van a encontrar a más de 90. Yo ya he visto hasta 120.
pero cuesta muchísimo recuperar ese paciente y se ve mucho en el paciente EPOC crónico, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace mucho está con este tema. Suelen tolerar niveles elevados de PCO2, pero cuando llega un nivel también ya les descompensa, ¿verdad? Y una de las características es que cuando uno retiene CO2, ¿qué pasa? El paciente se duerme, se deteriora, pero impresionantemente la conciencia del paciente y por supuesto hay una dificultad respiratoria marcada, ¿verdad? El diagnóstico se hace casi siempre por la clínica, por la forma en que está respirando tu paciente y por la gasometría. ¿Y qué vamos a encontrar? Hipercapnia, que es el aumento del dióxido de carbono, la acidosis y la hipoxemia, que es oxígeno, tu PO2 disminuido. En la gasometría nuestra PCO2 va a estar más de 45, nuestro pH menos de 7,35 y el bicarbonato va a estar generalmente más de 26. La clínica de la acidosis respiratoria, como les dije, ¿qué vamos a tener? A nivel neurológico el paciente va a estar confuso, somnoliento, incluso va a llegar al coma cuando tu PCO2 es mayor a 70 milímetros de mercurio. Puede presentar también temblores, mioclonías, asterisis y disminución de los reflejos tendinosos con papiledema, que es el edema de papila que se puede evidenciar cuando uno le hace un fondo de ojo al paciente. A nivel cardiovascular, el paciente puede estar hipotenso, taquicárdico, con la piel roja, caliente y moteada. Y a nivel respiratorio vamos a tener hipercapnia, un aumento del trabajo respiratorio. La hipercapnia es que el paciente está con un aumento de la PCO2, como les había dicho. Esto hace que haya un aumento del trabajo respiratorio. Puede no estar presente una patología a nivel del sistema nervioso central o periférico. O sea, tu paciente ya no es un problema central, no es un problema, una ACV, una cosa así. Acá nuestro problema es que como tenemos tanto dióxido de carbono, el paciente ya hace un esfuerzo o un sobreesfuerzo para poder eliminarlo. Y hay una mala mecánica respiratoria acompañando generalmente a todo esto. Muchas veces no, pero puede haber. Otra patología que encontramos con respecto a esto o lo que tenemos que hablar es la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria generalmente también puede ser aguda o crónica, y la aguda tenemos como trastorno ácido-base primario en el cual el PCO2 disminuye como consecuencia de la hiperventilación. Nuestra PCO2 está en menos de 35 milímetros de mercurio y nuestro pH suele estar más de 45, 7,45. Aquí tenemos una disminución de los hidrogeniones debido a que hay un paso de los hidrogeniones a nivel intracelular al extracelular y disminución del bicarbonato. Entonces, a nivel crónico, que generalmente puede darse en 2 a 6 horas con una compensación renal máxima de 3 a 5 días, vamos a tener una disminución de la absorción del bicarbonato y la eliminación de hidrogeniones. Entonces, la compensación renal de la alcalosis crónica puede verse cuando tu paciente tiene un aumento de la ventilación. ¿Qué va a pasar? Si estamos hiperventilando por A motivo, va a disminuir nuestro dióxido de carbono. Esto va a hacer que el pH con los días vaya aumentando gracias a la disminución de la secreción de hidrogeniones y la disminución de la síntesis de amonio con disminución de bicarbonato en el plasma.
La compensación, veremos acá la aguda y la crónica. Recuerden de nuevo los valores del pH, del dióxido de carbono y el bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria aguda, por cada unidad o milímetro de mercurio que disminuye la PCO2, disminuye en 0,2 el bicarbonato. Entonces, si mi PCO2 bajó en 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato va a disminuir en 2.000 equivalentes litros. Y en el caso de la alcalosis respiratoria crónica, por cada milímetro de mercurio disminuye la PCO2. Por cada milímetro de mercurio que disminuye la PCO2, disminuye en 0,4 el bicarbonato. Entonces, si mi PCO2 bajó a 10 milímetros de mercurio, o en 10, ¿verdad? El bicarbonato va a disminuir en 4 a 5 mil equivalentes por litro. Las alteraciones de la alcalosis respiratoria, entonces, hay una hipocapnia aguda, una disminución del CO2. Esto nos lleva a una disminución del potasio y de los fosfatos con una estimulación de la recaptación celular, ¿verdad? Hay hipocalcemia porque, ¿por qué? Porque aumenta el calcio que va unido a la albúmina. Entonces, ¿qué es lo que disminuye? Cuando vos pedís calcio a tu paciente, generalmente hay dos tipos de calcio que se pueden medir, el calcio iónico y el calcio sérico. ¿Y qué es lo que yo voy a evidenciar? El calcio sérico es el que va unido a la albúmina y el iónico generalmente es el libre. Y acá la hipocalcemia van a evidenciar ustedes sobre todo la disminución del calcio iónico. Hay cambios agudos por pequeño aumento del bicarbonato. Aumenta el bicarbonato como un amortiguador intracelular y después de 2 a 6 horas la compensación renal hace que disminuya la reabsorción de bicarbonato. Pero esto, como dijimos, tiene su pico máximo en 3 a 5 días. La causa de la alcalosis respiratoria puede ser de múltiples problemas, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central puede ser por un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, una meningitis, encefalitis, síndrome de hiperventilación por ansiedad, paciente que está con dolor, con miedo, con estrés, un paciente que está con una psicosis o que está con consumo de drogas antiepilépticos o una intoxicación por salicilatos, nos puede dar una alcalosis respiratoria. Una de las características en las salas de urgencia del paciente que llega por una crisis de ansiedad o una crisis de pánico o que está muy estresado y empieza a hiperventilar. Esa hiperventilación le va a llevar a una alcalosis respiratoria. ¿Y qué va a tener el paciente? Va a decir que no siente sus piernas y que se le ponen duras las extremidades y empieza a tener entumecimiento de las manos, de las piernas. ¿Por qué? Porque el calcio está disminuido. Entonces, se manifiesta de esta manera. Puede ser también por hipoxemia, cuando el paciente o la persona va a lugares de altitud, por ejemplo, si uno viaja así en forma de estar a nivel del mar y luego nos vamos a 3.000 o a 4.000 metros, vamos a tener este problema. Pacientes con anemia, ¿verdad? Todo esto, estimulación de las vías de los receptores periféricos. A nivel pulmonar, si hay un aumento, una estimulación de las vías de los receptores intrapulmonares, por ejemplo, traumatismo, pacientes con tromboembolismo pulmonar, neumonía, pacientes asmáticos que pueden hiperventilar por el asma mismo, pacientes con edema agudo de pulmón, enfermedad pulmonar intersticial. Puede ser por problemas iatrogénicos con exceso de ventilación controlada. Esto es, iatrogenia es algo que nosotros hacemos como
un problema que puede ser causado por la persona que está impartiendo el tratamiento, ¿verdad? Un exceso de la ventilación controlada, que quiere decir que tu paciente estaba en asistencia respiratoria mecánica, o sea, conectado a un respirador, y nosotros, el paciente está sedado y aumentamos la frecuencia respiratoria, y al aumentar la frecuencia respiratoria le podemos llevar a una alcalosis respiratoria. Puede ser por medicamentos, por progesterona, en el embarazo, por ejemplo, por estimulación del centro respiratorio con metilxantinas, los salicilatos, como dijimos, ¿verdad? Las catecolaminas, nicotina. Y también puede ser en pacientes con problemas de hepatopatía crónica, golpes de calor, en el embarazo, como dijimos, también por la progesterona, y compensación de acidosis metabólicas también. En la clínica del paciente con una alcalosis respiratoria vamos a tener hipocalcemia, y esto nos va a dar una irritabilidad neuromuscular con parestesias, calambres, tetania, ¿verdad? A nivel neurológico vamos a tener por vasoconstricción cerebral una disminución del flujo sanguíneo, y esto nos va a manifestar en el paciente como mareos, vértigos, un estado de confusión mental, inclusive tu paciente puede llegar a convulsionar. Vamos a ver síndrome de hiperventilación por ansiedad. El paciente está taquicárdico, polipneico, o sea, respira con frecuencia, ¿verdad? Aumenta la frecuencia respiratoria. Y a nivel cardiovascular, una disminución de la contractilidad miocárdica y presentación de arritmias. ¿Por qué? Porque, como dijimos, hay una hipocalcemia. Ustedes saben que el calcio es súper importante para la conducción cardíaca. Y vamos a presentar un paciente de sexo masculino, fumador crónico con enfisema. Este es el típico paciente EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Que ingresa por disnea, falta de aire, cianosis, coloración azulada de las extremidades y los labios, y trastorno del estado de la conciencia. La presión arterial estaba en 90-60 milímetros de mercurio, tenía una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 32 latidos por minuto. Al ingreso con esta clínica se le realiza una gasometría arterial que retorna un pH de 7.2, bicarbonato de 34, PCO2 de 65 y PO2 de 60. El valor normal de PO2 es de 60 para arriba, ¿sí? Lo ideal sería 70, 80 o más. Se le coloca oxígeno a bajas dosis y su siguiente gasometría después de un tiempo es un pH con 7.3, bicarbonato de 30, PCO2 de 48 y PO2 de 70. Entonces, ¿qué presentaba nuestro paciente? La consulta es si es agudo o crónico, por qué y cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta. ¿Qué pasó en la segunda gasometría? Entonces, el paciente, ¿verdad? Como dijimos, un ratito, presenta una acidosis respiratoria aguda, ¿verdad? Como dijimos, por cada 1 milímetro de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato aumenta en 0,1, y por cuando es agudo y cuando era crónico aumentaba en 0,4. Nuestro paciente tiene una PCO2 de 65 y un bicarbonato de 34, ¿sí? Entonces, si es agudo y el bicarbonato subió a 34, aumentó en 20 nuestra PCO2. Si va a ser agudo, entonces debería ser, como es en 20, debería ser que aumente 26 más 2,
pero acuérdense que el nuestro era 34, o sea, si era 26 más 2 va a ser 28. Si es crónico, podemos decir entonces que tenía que aumentar en 4 por cada 10. Y acá aumentó en 20, o sea, 8. 26 más 8 nos da 34. Entonces ahí ya sabemos que el problema de nuestro paciente era algo crónico. Otra cosa que preguntaba era cuáles fueran las manifestaciones. Y la manifestación de nuestro paciente es el que estaba con disnea, sudoroso, estaba con una baja saturación de oxígeno, aumento del dióxido de carbono, tenía una frecuencia respiratoria de 30, una frecuencia cardíaca de 130, o sea, estaba taquicárdico. Entonces, todas esas son las manifestaciones que presentaba nuestro paciente. Y bueno, así terminamos entonces con este caso nuestra ponencia sobre acidosis y alcalosis respiratoria. Recuerden siempre que es importante tener presente los valores normales para poder saber cuándo es o no patológico lo que se le está presentando al paciente. Muchas gracias y nos vemos en otra clase.